¿está claro? Pero la inyección de naturaleza americana y cierto apasionamiento está también. ¿Me explico? Y eso se continúa después, por supuesto, en América Latina. Pero siempre desde la perspectiva del prado ameno. Fíjate que él no habla de Niágaras, él no habla de grandes ríos con pirañas, ¿no? Incluso cuando habla de selvas, son selvas que están esperando a que le pongan nombre a los árboles. No es una selva de serpientes ni nada. Hay selvas en América. Pero vean que el énfasis va por acercar esa selva americana con esas plantas reales a una especie de espacio ideal. ¿Me expliqué? No es la selva que después en la narrativa va a aparecer, ¿no? En las novelas de la selva americana. Obviamente, como en Horacio Quiroga, por ejemplo, el que entra en la selva no sale. No, aquí el que entra en la selva va a bautizar a los animales, ellos están esperándolos ahí para que usted vaya y los bautice, ¿no? Y él habla del bulbo de la selva esperando, ¿no? ese ser nombrado por la poesía. No es la selva agresiva. Y ahí hay un elemento romántico, prerromántico, vamos a decir todavía, que no está, porque el romántico no le va a gustar esa selva, él va a querer otra selva más violenta. ¿Bien? Pero por lo menos hay un sentimiento hacia una naturaleza verdadera. Y lo neoclásico es acercarla a cierta idealidad, ¿está claro? Pero desde la naturaleza americana. De hecho, es con los neoclásicos, con final del siglo XVIII y ya principios del XIX, con Bello después, que en muchos países latinoamericanos comienzan ya a entrar las frutas, ¿no? Y los árboles y la naturaleza americana verdadera, ¿bien? La de la piña en Cuba, etc. ¿Bien? Y empiezan. No quiere decir que antes no lo hubiera, había, pero no había esa entrada ya tan definitiva. Y tiene mucho que ver también con los estudios de botánica, con Humboldt, el paso de Humboldt por América, que va, el naturalista alemán, que va, que como se dice, es el segundo descubridor de América. Porque Colón llegó, pero no hizo mucho, ¿no? Bueno, hizo, pero no hizo. hizo. Pero Humboldt viene como otro descubridor a descubrirnos cuál es la flora y la fauna americana, ¿no? Y a describirla, y a verla, a observarla, ¿bien? Sin tratar de ver aquí, uy, señores europeos, vamos a ver los pajaritos que hay aquí, los arbolitos que hay aquí, las maticas, ¿no? Y el paso de Humboldt a fines del 18, obviamente que contribuye. ¿Y quién fue amigo de Humboldt? Bello. Y él hace citas de Humboldt y todo. Y eso todo le da un carácter neoclásico también por esta información de luces, de razón, ¿no? De ciencia que su poema tiene. Recuerdan que Olmedo había una nota al pie que decía que los Andes, ¿recuerdan aquella cosa? De equilibración. Se equilibraba, que es un disparate. En fin, obviamente hay esa tendencia pseudocientífica a veces, o científica misma, que lo vemos en las notas. En este caso hay algo más científico partiendo de los estudios, ¿no? del naturalista Humboldt, y él lo pone, el árbol no sé qué, o sea, en ese caso es más científico, vamos a decir, por lo menos usa datos verdaderos y no hipótesis cientificistas como la de Olmedo con lo de los Andes y el equilibrio del mundo y la historia. Pero es la aspiración con las notas al pie a explicarnos la cosa didáctica, ¿recuerdan? Las notas tienen esa función didáctica en los dos autores, aunque tienen otras funciones también, que eso yo sé que tenemos claro, quedó pendiente. Bien, ¿qué más? Vamos a la locución. Entonces hay eso, ¿bien? Y también, ¿qué más podríamos decir romántico, prerromántico? Ahí está, este impulso hacia una naturaleza más realista, pero y con cierto entusiasmo, pero claro, clásicamente llevada a un lugar ameno. ¿Está bien? ¿Qué más? En el poema hay un orden. Esto es curioso, es un tema que espero que lean aquí en la crítica esta que les dije, que deben leer, que no es obligatoria, pero casi. El poema, aunque en el poema de la agricultura, ¿qué pasaba con Olmedo? ¿Recuerdan los temas de Olmedo? Esto habla muy bien este artículo. En los poemas de Olmedo, de pronto habla de Junín, después pasa un Inca, después el Inca empieza a hablar de la libertad, después el Inca empieza a hablar de los indígenas, después empieza a hablar de Bolívar, ¿no? De Ayacucho. Esa especie de musa, que dije el otro día, musa traviesa, ¿recuerdan? Sí. Esa musa traviesa que parece que va a hablarnos de la agricultura y después termina hablando de otra cosa y habla, esa musa que se ve que se está desplazando de un tema al otro, ¿bien? Según este autor, es algo que estas
silvas americanas de la nation building, ¿no? Bien, que van a construir nuestra nación desde la literatura, bien, utilizar una musa que parece no seguir un mismo camino, sino que es un poco voluntariosa, un poco así, es un espíritu un poco romántico. Ahora me entusiasma la política, pues hablo de política. Ahora me entusiasma la naturaleza, pues hablo de naturaleza. Ahora me enamoré de Bolívar, pues hablo de Bolívar. Y por ahí el poema se va desviando, ¿no? Es una especie de selva, porque la silva viene de selva. Es como una selva de motivos, de temas que a América le hace falta escuchar, ¿no? Y ahí viene el americanismo. Y esa musa se da el gusto de, guiada por sus impulsos, ¿no? Y no por la razón, ¿no? Desviar los temas y hacer esas digresiones que va haciendo. Dice este autor, y eso es interesante, y pone como ejemplo que leyeron o debieron haber leído la crítica de Bello a Olmedo, ¿recuerdan? En que Bello dice, le critican a Olmedo, ¿no? Estos desvíos de los temas, no sé qué, sin darse cuenta que realmente es, ¿cómo dice? Podemos ver esto para aquí. Y lo cual pudiera verse, según esta crítica, esa crítica que Bello le hace a Olmedo puede verse casi un poco como una poética del propio Olmedo, del propio Bello, sobre cómo él ve la silva. ¿Está bien? Yo les recomiendo ese artículo muchísimo. Vamos a ver lo que dice Olmedo. Es como una ars poética que se la aplico a Olmedo, pero realmente corresponde conmigo. ¿Dónde estará eso? Ayúdame ahí de nuevo. ¿Dónde está esa cita? Bueno, lo puedo buscar aquí, es más fácil. Aquí está. Ya no está. Si algunos han acusado de importuno, de no oportuno estos desvíos, no de Olmedo, etc. Es característico de la poesía lírica, dice Olmedo, dice Bello, no caminar directamente hacia objeto. Todo en ella debe parecer efecto de una inspiración instantánea. O sea, estas palabras son curiosas. Si estamos hablando de razón, ¿no? De lucidez, de razón, de control, de pronto ahora nos está diciendo que la poesía lírica debe tener un efecto de inspiración instantánea. Ahí hay un juego. Parecer efecto de una inspiración instantánea. Parecer, no quiere decir que lo sea, sino parecer. Y ahí está el juego prerromántico, ¿no? ¿Me explico? Pero en el fondo hay un parecer que sea efecto. Esto es en la crítica de Bello a Olmedo. ¿Sí? Parecer efecto, pero ese ya querer dar el efecto de esta cosa espontánea nos explica un poco los nuevos tiempos donde la espontaneidad, la originalidad, la subjetividad, ¿no? El yo poético realmente es el que va controlando, el yo poético en sus variaciones es el que va controlando la materia. Y entonces el parecer efecto ahí no está hablando de la parte racional, que parezca, ¿no? Pero también nos habla del interés porque hay esa espontaneidad en la entrada y salida de los temas. Parecer efecto de una expresión. El poeta obedece a los impulsos del numen, que lo agita sin la menor apariencia de designio. De nuevo, apariencia de designio. Y frecuentemente lo vemos abandonar una senda y tomar otra, llamado de objetos que arrastran irresistiblemente su atención. Todo eso irresistiblemente, ¿no? Empujado por, obviamente nos está hablando de un sujeto poético, ¿no? Que entiende que la poesía pueda tener esa imagen o esos efectos de espontaneidad. ¿Está bien? Y por ahí sí. ¿Bien? Esto no quiere decir, y bueno, ya lean el artículo porque da otras ideas, que esto ya se puede ver, por ejemplo, en las soledades de Góngora, ¿no? Que es de donde sale la silva, por eso lo explica muy bien ese artículo, ¿bien? Que esa forma, esa silva o selva de versos en decasílabos y heptasílabos con rima a voluntad del poeta, con estrofas a voluntad del poeta, esa selva formal, ¿bien? Se define con las soledades de Góngora, y él dice también cómo el poema comienza hablando de la soledad, ¿no? De referencia. De hecho son dos referencias a las soledades de Góngora que hay en el poema. ¿Está bien? Lo cual nos lleva a pensar si realmente Góngora, como decían en España, fue olvidado para que nació en el 27, una ciudad de escritor español. Ese es el otro artículo que estás mencionando. Sí, se ve aquí la silva. Sí. Está bien, se llama Las Silvas Americanas, está allí, Las Silvas Americanas de Miguel Gómez. Se llama, ¿está bien?
ya para terminar con esto del artículo, una idea importante.